Hoy les traigo una historia muy conocida. Es la historia de Cleopatra, una mujer hermosa y seductora que enamoraba a todos los hombres con sus enormes ojos café y su pelo negro, y que al ser tan seductora y bella logró llegar tan lejos. La mayor parte de lo que sabemos de Cleopatra lo sabemos por fuentes de historiadores y filósofos de la antigüedad o por el mundo del cine. Entre estas dos fuentes crearon un gran mito sobre la imagen de Cleopatra. Nuestra historia empieza con la muerte de Alejandro Magno. Cuando muere, sus generales se reparten el imperio y uno de ellos, que era Ptolomeo, se queda con Egipto. Entonces, los Ptolomeos, durante generaciones y para mantener la sangre pura, se fueron casando entre ellos y formando sus familias. Y acá viene la primera mentira que nos contaron. Cleopatra no era una belleza de rasgos finos y pelo negro. Cleopatra era así: flaca, de pelo rubio, ojos claros y nariz grande. El papá de Cleopatra, que era Ptolomeo XII, no era muy querido por el pueblo, porque mientras ellos se morían de hambre, Ptolomeo se la pasaba de joda con su familia o con sus amigos. Pero entonces su hija Berenice IV lo traiciona y le roba el trono. Así que Ptolomeo se va a Roma y le pide ayuda a Pompeyo. Pompeyo lo ayuda a recuperar el trono y mata a su hija Berenice. Así que Ptolomeo se convierte en rey hasta que se muere. Cuando muere, le deja el trono a nuestra protagonista, que se casa con Ptolomeo XIII o XIII, que era su hermano. Cleopatra no fue la mujer que nos pintan. Era una mujer inteligente, de ciencia, que sabía muchos idiomas como hebreo, arameo, sirio, griego, y que fue la primera de su dinastía en aprender el idioma egipcio. La cuestión es que era una mujer muy culta, que sabía de literatura, música, ciencias políticas, medicina, poesía, astronomía, matemáticas y muchas cosas más. Como era tan inteligente y tan astuta, su hermano, con el que se había casado, empezó a tener miedo de lo que Cleopatra podía llegar a ser. Entonces, junto a su hermana y algunos consejeros más, decidieron exiliarla de Egipto. Pero había un problema, que era que Roma se encontraba en una guerra civil. De un bando estaba Julio César y del otro Pompeyo. Finalmente, César gana y se hace muy famoso, así que todos lo querían conocer y entrevistarse con él, y le enviaban muchos regalos para obtener sus favores. Después de su derrota, Pompeyo huye a Egipto, y ahí es cuando el esposo de Cleopatra ordena matarlo y entregarle su cabeza a Julio César. Cuando César llega a Egipto y se encuentra con el cadáver de su enemigo, se larga a llorar desconsoladamente, porque a pesar de haber sido su enemigo, mucho tiempo antes había sido su amigo y lo había aconsejado y ayudado para llegar a ser lo que César era en ese momento. Así que se enojó mucho con los egipcios. Cuando el hermano de Cleopatra vio el enojo de César, decidió poner guardias en su carpa para que Cleopatra no pueda entrar a conocer a Julio César. Pero una tarde, uno de los sirvientes de César le avisa que le había llegado un regalo. Cuando César vio que era una alfombra y la abrió, no podía creer lo que había adentro. Sí, era Cleopatra, que se las había rebuscado para engañar a todos y para llegar a conocer a César. Así que los dos empezaron a conocerse y César quedó impresionado por la inteligencia de esa mujer. Empezaron a pasar todos los días charlando y debatiendo sobre política o sobre temas de intereses, y de a poco se empezaron a enamorar. Al poco tiempo, Egipto estaba prendido fuego por culpa de la inexperiencia de Ptolomeo. Y así fue como Cleopatra recuperó de nuevo su trono, y para consolidar su reino se casó con otro de sus hermanos, que era Ptolomeo XIV. Pero solamente tenía 10 años, así que el romance entre Cleopatra, que tenía 24, y Julio César, que tenía 52, siguió.
y producto de esa relación tuvieron un hijo al que le pusieron Ptolomeo XV, que fue mejor conocido como Cesarión. Cesarión fue el único hijo de Julio César, y eso hacía que Cleopatra fuese muy peligrosa. Como era inteligente, culta, poderosa y además era la madre del hijo de Julio César, podía unificar el mundo, así que en Roma la odiaban. Igualmente, llegó a ir a Roma un par de veces. Incluso ella estaba ahí cuando asesinaron a Julio César y tuvo que huir a Egipto. Pero cuando llegó, se encontró con una sorpresa, que era que su hermano, que ya tenía 15 años, quería más poder, y Cleopatra le estorbaba. Pero Cleopatra no iba a pasar de vuelta por lo que ya había pasado, así que agarró y lo envenenó. Durante la ausencia de Cleopatra, los egipcios habían descuidado mucho la ciudad y desaprovechado las propiedades que tenía el río Nilo. Así que las cosechas habían sido muy malas y Egipto entró en una fuerte crisis económica. En Roma las cosas tampoco estaban bien. Después de la muerte de César, había 3 personas que se repartieron su poder: Marco Antonio, Lépido y Octavio Augusto. Y como muchos no estaban de acuerdo con esto, empezó otra guerra civil. Marco Antonio, que había escuchado sobre Cleopatra y sobre su inteligencia, decidió pedirle ayuda. Ella se negó al principio, pero después aceptó, pero con algunas condiciones. Ella iba a ir en barco hasta Roma y el encuentro iba a ser ahí mismo, arriba del barco. Marco Antonio, como no vio muchas otras posibilidades, aceptó. Cuando Cleopatra llegó en un barco muy lujoso con remos de plata, velas púrpuras y vestida como Afrodita, Marco Antonio se quedó fascinado y estuvieron 4 días juntos. Y producto de esa relación tuvieron 2 hijos. A pesar de estar muy enamorado de Cleopatra, Marco Antonio tuvo que cumplir con su compromiso de casarse con la hermana de Augusto. Así que se dejaron de ver durante 4 años. Pero cuando volvió a Egipto, se casó con Cleopatra. La situación había cambiado mucho y Marco Antonio y Octavio Augusto ya no eran amigos. Octavio acusaba a Antonio de haberle regalado muchos territorios a la reina de Egipto y que actuaba en contra de Roma, y todo esto era culpa de Cleopatra. Cleopatra y Marco Antonio querían unir el mundo, querían mudar la capital del imperio a Roma, y lo único que se les interponía en el camino era Augusto. Todo esto lo definieron en una batalla naval. Marco Antonio tenía los barcos más grandes y un ejército mucho mayor, pero sus enemigos, que iban en barcos mucho más chicos, lograron rodear la flota de Cleopatra. Y entonces Marco Antonio recibe un mensaje diciendo que Cleopatra estaba muerta, y se suicidó ahí nomás. Pero Cleopatra estaba viva, era una trampa que le había puesto Octavio, que finalmente funcionó, y así fue como triunfó. En Egipto se corría el rumor de que el plan de Octavio era tomar a Cleopatra como prisionera y exhibirla encadenada por las calles de Roma. Según la leyenda, Cleopatra decidió suicidarse antes de darle el gusto a sus enemigos de hacerla prisionera. Así que les pidió a sus criadas que le traigan una canasta con frutas. Y cuando se quedó sola, metió la mano dentro de la canasta hasta que una cobra que había dentro la picó. Y así murió una mujer que fue castigada porque su historia la escribieron hombres enojados y acomplejados, que la llamaron bruja, promiscua y rebelde. Espero que este relato haga que ustedes la vean como lo que en realidad fue. Una mujer culta e inteligente, pero sobre todo una gran gobernante que se desenvolvió en un mundo dominado por hombres. Si te gustó esta historia, deja tu me gusta y escribe en los comentarios qué otra historia te gustaría que cuente.